Esto es una locura, tal como nos decían, ya que esto lo consideraban bastante difícil. ¿Cómo surgió la idea? Muy sencillo. Para ello debemos entrar a la imaginación de un niño de 8 años. ¿Quién lo diría? Ya hace más de 10 años que me inventé a un superhéroe que ni siquiera es tan original. En aquel año 2009, cuando tenía 8 años, aún se estaba emitiendo la serie de Ben 10, por lo cual me entró la idea de crear un Ben 10 mexicano. A este héroe lo llamé Celiber, en base a un cinturón que en aquel entonces yo tenía, el cual posiblemente aún lo tenga, pero creo que ahora lo considero perdido. La dinámica de Celiber era algo idéntica a la de Ben 10, ya que un niño, en este caso de 8 años, el cual con un brazalete se transformaba en diferentes versiones de sí mismo evolucionadas, tal como era el concepto original de Ben 10, el cual él evolucionaba en diferentes versiones de sí mismo de otras dimensiones, el cual obviamente le cambiaron su concepto a alienígenas, ya que era más entendible. Y gracias a ese primer intento tipo plagio, pues empecé a crear tantos personajes, ya sean originales o algunos inspirados en unos que ya existían. Fue hasta 4 años después, cuando ya tenía 12 años, cuando creé a Walter Cooper. En aquel entonces no tenía establecida la historia a como ahora lo tengo, ya que lo imaginaba como un adolescente de 15 años, el cual era demasiado inteligente para su edad y podía resolver casos que ni siquiera los mejores detectives del año 2210 podían resolver. Obviamente la historia no estaba establecida, como ahora ya está estructurada. En aquel entonces solo tenía 23 personajes. A cada héroe lo tenía situado a 50 años de diferencia en una misma línea temporal. Solo un héroe sí lo había destacado como perteneciente a una dimensión diferente, una tierra paralela. Ese fue Red Speed. A Red Speed lo había situado como el primer superhéroe y gracias a él empezaron a existir diferentes en las diferentes generaciones. Poco a poco estuve modificándole la historia a cada uno de ellos. Esa fue una razón por la cual Walter ahora se ubica en una época más actual y el motivo de su cambio es simple: hacer que la trama sea mucho más interesante y mucho mejor, ya que si lo tomamos a una versión un poco más realista, se puede notar que un chico inteligente no destaca en una época en la que somos más inteligentes. Es por eso que en 2018 inicié a escribir un nuevo concepto que pronto ustedes conocerán, obviamente con diferentes cambios, ya que la primera vez que lo publiqué, la historia estaba ambientada en el 2027 y al menos así era como lo tenía establecido en el primer número que había publicado en aquel año. Cuando lancé el primer cómic se notaba una falta de recursos y de publicidad, ya que en ese entonces el
canal que yo tengo, mi propio canal, apenas tenía 25 suscriptores y BlogTube recién había publicado su cuarto video y contaba apenas con 15 suscriptores. Gracias a eso, el número 1 solamente se lograron vender 20 copias. Otro factor con el cual hizo que nada más se vendieran esas 20 copias fue la trama, ya que la había hecho bastante confusa. Y gracias a eso, durante todo un año, estuve estructurándola de tal manera en que la trama fuera más entendible y un poco más profunda. Así, pues para desarrollar más algo que en un futuro quiero presentarles. Esa nueva trama ahora se desarrolla en el 2049. La tecnología en ciertos aspectos es avanzada y en algunos otros son algo idénticos a lo que ya se había visto en la década de los 2000 hasta 2005, ya que esto mismo es para incluir un poco de nostalgia que tengo en aquella época. Y ya hace años, inclusive en 2015, quise tratar de lanzar una película basada en uno de estos personajes, de que en aquel entonces recién BlogTube se había fundado en Facebook y originalmente teníamos el concepto de hacerla una página de memes y videos random, ya que poco a poco yo y Lolo, o sea Alejandro Sánchez, quienes nosotros dos somos administradores, tanto administrador director y administrador productor respectivamente, comenzamos a mejorar el estilo de lo que vendría siendo próximamente una productora. Esto es una locura, tal como nos decían, ya que esto lo consideraban bastante difícil, ya que no contábamos con todos los recursos o presupuesto necesarios para hacer estos proyectos. Y recientemente, pues, cabe decir que sucedió lo que nunca queríamos que hubiera sucedido. En aquel entonces, el proyecto de Red Speed se había retrasado 3 veces, hasta que finalmente se canceló. Ya habíamos lanzado 2 teasers de 2 avances de esta película, al igual que su póster oficial. Eso inclusive lo explicamos en un video que se había subido aquí en Canal BlogTube. Ahí explicamos cómo se canceló este proyecto y lo que iba a inaugurar como un universo cinematográfico. Obviamente no había suficiente presupuesto para esto. De igual manera, para esto tengo una sola respuesta, y es que no te rindas, porque así nunca sabrás si lo vas a lograr. Hola amigos, hoy les vengo a comentar sobre nuestro nuevo proyecto, el cual nos tiene muy emocionados a mí y a Emilio Salazar, el cual consiste en próximamente publicar el cómic. Espero mucho su apoyo y les agradezco mucho su atención. Sin más que decir, su amigo Lolo, le damos un fuerte abrazo. Finalmente, llegó la oportunidad de realizar este proyecto. Obviamente, tiene un proyecto limitado y tal como lo anunciamos aquí en BlogTube, si les prometimos que este proyecto sería de calidad, va a ser de calidad. No les fallaremos. Trataremos de hacer lo mejor posible para que tanto el cómic como la película se vean totalmente bien y sea de su agrado. Así que, sin más que decir, así iniciamos la producción de lo que es un sueño que se ha estado retrasando durante 5 años. Ante ustedes, estamos rumbo al sueño, el primer proyecto oficial de BlogTube.